La única puerta para entrar al reino de los cielos. Nosotros podemos ver durante todos los tiempos cómo las personas han inventado muchos métodos y muchas formas y estrategias para decir que se puede llegar al cielo. Pero según la palabra de Dios, nosotros entendemos que solamente Jesucristo es el único acceso al Padre, el único acceso al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10 versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo se retrata como la puerta. Jesucristo está hablando metafóricamente, mencionando la puerta de las ovejas. Y es que en Jerusalén, en la antigua Jerusalén, existían 12 puertas que daban acceso a la ciudad de Jerusalén. Pero una de esas puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Por aquí entraban los animales que iban a ser sacrificados por el pueblo, o sea, por los pecados del pueblo. Esta puerta también tenía un acercamiento a un estanque llamado Betesda, el estanque de Betesda. Esto se llamaba el lugar de curación. Esta puerta fue reconstruida en los tiempos de Nehemías y de Esdras, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, pero ya habían sido liberados para su nación, para su pueblo, que era Jerusalén. Y ahí es donde el sacerdote Eliasid y sus hermanos reconstruyen de nuevo la puerta llamada la puerta de las ovejas, por donde ellos entraban los animales para ser sacrificados, como dije anteriormente, pues esto era algo importante para ellos, porque se trataba de algo espiritual, donde ellos ofrecían el sacrificio a Dios, ¿verdad? Con esos animales, y por ahí era que entraban. Por eso que Jesucristo utiliza este término de la puerta de las ovejas. O sea, Jesucristo dice que Él es la puerta y que Él es el acceso y que Él es el sacrificio por los pecados de la humanidad. ¿Estamos nosotros valorando ese sacrificio? ¿Estamos nosotros comprendiendo que Jesucristo vino como una puerta para nosotros entrar al cielo? Esa puerta para entrar al cielo estaba cerrada, estaba sellada por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Pero nosotros debemos de entender de que solamente Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario. Por eso Él habla así, de esta manera. Por eso Él menciona que Él es la puerta. Por eso Él dice que Él es el único método, en resumen, para nosotros llegar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos de nosotros comprender esto. No es María. María fue una sierva del Señor. Fue una jovencita íntegra que se guardó conforme a la voluntad de Dios, y el Señor la utilizó para llevar a cabo su plan de salvación y de redención, que naciera su Hijo, que naciera el Señor Jesucristo. María cumplió con el deber, cumplió con el propósito que Dios le había establecido aquí en la tierra, pero María fue una mujer santa, apartada del mal, pero más de ahí no. María no puede interceder por nosotros. María no puede interceder por aquellas personas para que puedan entrar al cielo, como creen los católicos, que María intercede allá en el cielo y le pide al Señor Jesús y le pide al Padre, y le pide al Señor Jesús que interceda por nosotros, y le piden ellos a María, qué sé yo, que interceda pues por nosotros los pecadores. Toda esa cosa que ellos repiten y rezan. Dice la palabra de Dios que no oremos repitiendo vanas palabrerías. Eso dice la palabra de Dios. La oración tiene que salir de adentro del corazón. Tiene que salir una oración genuina, una oración que el Espíritu Santo de Dios te guíe en esa oración, que se sienta la humildad en esa oración, no una oración repetida, no algo aprendido que te lo enseñan desde niño y tú lo repites como un robot. Solamente Jesucristo es el camino, solamente Jesucristo es la vida. Por eso dice Juan capítulo 5 versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ve un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuvieses. Por eso el paralítico fue sanado por Jesucristo. El paralítico fue sanado por la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Solamente las personas se enfocan en el paralítico de que era perezoso, de que empezó a poner excusas cuando Jesucristo se acercó a él, que Jesucristo le quería sanar. Todos sabemos la historia, pero yo me voy más allá. A mí me da a entender de que esta enseñanza fue dejada ahí también para que nosotros comprendamos de que ahora no hay que esperar los ángeles que vengan al estanque para ser sanos, sino que Jesucristo es la sanación para todos nosotros, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo cargó nuestras enfermedades, como dice el libro de Isaías. Él llevó nuestras dolencias, Él llevó todo el pecado de la humanidad, las enfermedades, todas esas cosas por culpa del pecado. Ya Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya el método de sanidad es Jesucristo. Tú no tienes que ir donde un brujo, tú no tienes que prender vela, tú no tienes que echarte ningún baño, ninguna cuantas cosas se inventa el hombre, el ser humano, para supuestamente adquirir y obtener beneficios a su favor. Nosotros obtenemos la sanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está Jesucristo dando a entender. Primero dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí entonces en el capítulo 5, pues también vemos nosotros que ya Jesucristo se proyecta y se presenta como que no solamente este es el método para que ustedes puedan ser salvos, esperar que esta agua sea agitada de tiempo en tiempo cuando desciende el ángel, sino que yo, el que cree en mí, será sano y también será salvo. Por eso Jesucristo le decía a las personas por las que él oraba, por las que él le decía y le pedía que si querían el milagro, Jesucristo le decía, tu fe te ha salvado, porque el que cree en Jesucristo no solamente sano, sino es que es salvo. Pero también, si aún no te sana, aún como quiera, la gloria es del Señor, porque Él es soberano y Él hace como Él quiera. Él tiene el dominio y el control de todo. Él está al tanto de todo. Si Él quiere, Él te sana, pero si Él no quiere, Él no te sana. Como quiera, le damos la gloria a Dios, porque el apóstol Pablo quería que su aguijón sea quitado, pero no le fue quitado el aguijón cuando él quiso. Es que no hay otro método para entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Esta palabra es bastante clara. ¿Por qué yo tengo que pensar en otra cosa? ¿Por qué yo tengo que creer otros métodos que han enseñado los seres humanos? Pero dice la palabra de Dios que es el enemigo. El enemigo de las almas está detrás de todo eso. Confunde las mentes de las personas, confunde a los seres humanos, haciéndole creer que pueden agradar a Dios en su manera de vivir, en su estilo de buscar a Dios. Pero hay un estilo único, hay una forma única para agradar a Dios, para buscar a Dios, para caminar con Dios, para nosotros orarle al Señor. El Señor nos enseña cómo es que debemos de orar. Hay ejemplos de más en la Biblia para nosotros saber cómo debemos comunicarnos con Dios, cómo debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Nosotros no podemos utilizar el método que nosotros queramos para agradar a Dios. Incluso vámonos al principio. Cuando Adán y Eva pecaron y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos utilizaron su método para vestirse y para cubrirse. Ellos cosieron hojas y se hicieron delantares, pero Dios no acepta el método del ser humano. Dios acepta el método que Él mismo emplea para que nosotros seamos santos y aprobados delante de Él. Por eso hoy en día usted ve cuántas personas que andan conforme a su manera, que ellos tienen su estilo de vida, su estilo de vestir. No es como tú digas, es como Dios diga. Es el diseño de Dios, no es el diseño tuyo. Nosotros podemos ver, no es el diseño tuyo. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, cuántos ejemplos de hombres que intentaron hacer las cosas a su manera y les salieron mal. Así hoy en día hay muchas personas que quieren llegar al reino de los cielos a su manera. Hay muchas personas que quieren tener los beneficios de Dios, pero a su manera no quieren negarse a sí mismo. Y el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Oiga lo que dice. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Nosotros estamos cargados de esa naturaleza pecaminosa y somos descargados de ella cuando venimos al Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el yugo de Jesucristo es fácil y es ligera su carga. Pero ¿qué quiere decir? Niéguese a sí mismo y sígame. Tú tienes que negarte a ti mismo. Hoy en día las personas no se quieren negar a sí mismo porque solo dicen Dios es amor, Dios nos ama así tal y como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero no como somos. Dios no va a permitir que yo me acerque a Él con toda mi mala costumbre si Él sabe que yo me puedo negar a ella. Pero dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis
hacer. El Espíritu Santo es que te va a ayudar a hacer eso que le agrada a Dios. Por eso hay personas que no pueden hacer cosas que agraden al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo dentro. Ellos creen que lo tienen dentro, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu, oiga, Santo, el Espíritu Santo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted tiene que ser apartado, tiene que ser santo. Eso es lo que significa la palabra santo. Significa apartado. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, yo soy el camino. Yo soy en singular, la verdad, también una sola, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, si no, nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Entonces, ¿por qué hay personas que le dan tanto mérito y tanto crédito a María, a cuántos métodos que el enemigo lo engaña? Y déjeme decirle algo, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice la palabra de Dios que se viste como ángel de luz. Por eso la palabra de Dios nos explica a nosotros todo lo que puede acontecer para que el ser humano sea engañado. Por eso, si usted es engañado, es porque usted quiere, porque palabras se le ha predicado por las redes sociales, en su vecindario, en las calles. El Señor envía a que se predique la palabra de Dios para que aquel que está confundido en algún tipo de religión salga de ahí corriendo. Salga de esa sinagoga corriendo y venga a agradar a Dios, porque solamente hay un camino, solamente hay un método, que es nuestro Señor Jesucristo, porque repito, Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Por eso dice el libro de Filipenses que tenemos un solo sacerdote y habla acerca de los padecimientos y sufrimientos del Señor Jesucristo, porque Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y eso por qué? Porque nosotros necesitábamos ser redimidos, porque nosotros necesitábamos ser rescatados de esa condición en la que nos encontrábamos. Si no hubiese sido así, Dios no envía a su Hijo. Si hubiese existido otra manera para llegar al reino de los cielos, Dios no iba a enviar a Jesucristo a padecer y a humillarse en un cuerpo de carne. Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Usted sabe lo que es venir, y más en ese tiempo, porque ahora la cosa está más cómoda. Ahora hay carro, ahora la cosa está más cómoda. En ese tiempo no estaba toda esa comodidad que hay ahora. Y Jesucristo vino en esa época, en la época perfecta, porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios lo planificó para esa época y para ese tiempo, para que entonces ahora en la actualidad tú escuches esta palabra y puedas ser salvo y puedas entender de que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación, de que solamente Jesucristo es la puerta, es el único camino. Jesucristo es la verdad. Todo lo demás es mentira. El enemigo le pone en la mente a las personas que ellos pueden ser salvos, que ellos pueden ser sanos utilizando otras cosas. Y es cierto que Satanás, que el Señor lo reprenda, como dije anteriormente, se viste como ángel de luz para confundir a las personas. Y por eso es que usted ve que las personas dicen, la Virgen de qué sé yo, que de Guadalupe, la Virgen de Gracia, que ella me sanó, que yo fui y hice una promesa y ella me sanó y que tal y que me sané cuando fui y que me sané cuando le prendí tal vela, cuando le prendí tal velón y que me salió en sueño y que por allí apareció una virgen llorando. Todas esas señales, aunque usted la vea que parezcan ciertas y usted la pueda ver, eso es lo que quiere decir que detrás de todo eso hay espíritus inmundos, porque la palabra de Dios enseña que Satanás también hace milagros, pero los milagros de Satanás no son de gratis y él tiene ciertos poderes limitados, porque Satanás tiene poder, pero son limitados su poder. Ahora bien, de la única manera que tú puedes vencer a Satanás y sus demonios es estando en Cristo Jesús. De la única manera que tú puedes estar seguro es en Cristo Jesús. Por más que tú vayas donde los brujos, por más que tú te eches agua, por cuántas cosas y rituales que tú hagas, cuántas cosas que te hayan enseñado desde niño, solamente en Jesucristo tú tendrás la verdadera libertad. Hay personas que le amarran a los niños una cintica roja en el pie o en la muñequita y supuestamente lo están cuidando. Usted está abriendo portales a demonios. Por eso es que usted ve que esas personas, aun cuando grandes y aún después de casado, ellos entienden que pertenecen a otro género. Ellos entienden que pueden hacer cuantas cosas le parezca, pero porque detrás de todo eso hay espíritus inmundos
que han operado, porque es que ellos no se ponen viejos, ellos son espíritus. Y usted no se va a acordar de eso porque el niño tenía mesecito, estaba acabado de nacer cuando usted le puso eso. ¿Y cuántos años tiene el niño, un ejemplo ahora? Un adolescente, un adulto, y acarrea todas esas cosas porque usted le abrió puerta a demonios. Ellos son espíritus y ellos trabajan así, ellos no se desesperan, esperan 20, 30 años para destruir a un hombre, para destruir a una mujer. Por eso usted ve esas maldiciones que acarrean y que persiguen a las familias de generación en generación. Todo eso tiene un origen y nosotros debemos de tener este conocimiento. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oiga, e incluso él no dice, porque dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. El Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, que Dios es lo que están en Dios. Por eso es que la palabra de Dios enseña y especifica siempre, hablándole al creyente, hablándole al que está en la iglesia, hablándole que no sean engañados, que no sean confundidos, que vienen falsos maestros, que vienen falsos mesías. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de ser rescatado, de ser salvado, de ser ayudado. Y como el enemigo sabe eso, que nosotros tenemos esa necesidad, él se viste como ángel de luz y envía falsos maestros, envía falsos apóstoles, falsos predicadores. Por eso usted ve cuántas cosas en las redes sociales. Es por eso. Pero usted no lo va a ver con ojos carnales porque ellos son espíritus y ellos son los que provocan todas esas cosas. Pero usted y yo que ya hemos conocido la verdad y usted que está escuchando esta palabra, usted puede ser edificado y usted puede entender de que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que cuando nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo de Dios, el Señor te va a hablar por medio de su palabra. El Señor te va a dar discernimiento para que tú discierna y comprenda. Por eso dice la palabra de Dios, probad los espíritus, y dice que no creáis a todo espíritu, porque es que no es la carne la que habla, no es la carne lo que se ve es la manifestación de lo que está detrás. Por eso usted ve cuántas personas predicando cosas raras, cosas extrañas que confunden a las personas y que lo que están llevándolo al infierno. Pero solamente en Jesucristo hay salvación. La palabra de Dios es clara. Y por eso no debemos ni de ponerle ni de quitarle. Si ha sido de edificación este mensaje, te invito a que puedas suscribirte, a que compartas y a que le dé like y a que active la campanita. Así YouTube recomienda el video. ¿Y para qué? Para que más personas sean edificadas por medio de esta palabra. Yo digo que no hay excusa. No hay excusa. Aquel día no habrá excusa. Hoy en día se está predicando la palabra de Dios de diferentes maneras. Usted tiene, casi todo el mundo tiene un celular inteligente. Pero ¿para qué tú estás utilizando el celular? Por eso hay un video que subí, cuidado con lo que ves. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en la época en la que nosotros vivimos y somos privilegiados, pero seremos llamados a cuenta. Cuando tú seas llamado, que sea para tú rendir cuenta ante el tribunal de Cristo y ser galardonado con aquella corona, no ante el gran trono blanco en el juicio, que son dos cosas muy distintas, que las personas se confunden con esto. Son dos escenarios completamente diferentes. Compadecer ante el tribunal de Cristo, como dice el apóstol Pablo, para rendir cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en este cuerpo, no es lo mismo que rendir cuenta y estar ante el gran trono blanco en el juicio de aquel día, el juicio final, donde ya las almas serán lanzadas al lago de fuego. Le voy a dar un detallito: todas esas almas que mueren sin el Señor Jesucristo y van al infierno, un día van a despertar y van a rendir cuenta al Dios Todopoderoso por todo lo que dijeron, por todo lo que hicieron, en todo lo que creyeron, porque se le dio la palabra de que crean en Jesucristo y que maldecían al Señor Jesucristo, blasfemaban contra el Espíritu Santo, que ese pecado no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Dice la palabra de Dios, todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonada. Las personas están más que predicadas. Las personas están más que advertidas, pero dice la palabra de Dios en el libro de Juan que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese mismo contexto habla acerca de que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas. Así están los hombres amando más las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las discotecas, la mentira, la fornicación, el adulterio, la hechicería. Todas esas cosas que parecen agradables, que parecen bonitas, se ven supuestamente bonitas, son camino de muerte. Son
el paso a la perdición. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando nos invitan a la iglesia, cuando nos predican, ahí se te está presentando la puerta al reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios enseña de que hay dos puertas. La puerta estrecha y la puerta ancha. Y todo el mundo casi va por la puerta ancha, porque todo el mundo quiere ser millonario, quiere ser rico, y eso no es pecado. Todo el mundo dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo hago esto, yo hago lo otro, y Dios no es tan malo para mandarme al infierno. Yo no hago nada malo. Pues déjeme decirte, y te tengo noticia, que el Señor Jesucristo aquel día va a juzgar a todos aquellos que no aceptaron su palabra porque creyeron que estaban en lo correcto, que estaban en la verdad, porque Él lo dijo en su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo que Él es la puerta, no hay ventana, no hay ningún huequito por el cual tú puedes escaparte al cielo. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Ahora bien, Dios es infinitamente misericordioso y te arrepiente aún en el último segundo, en el último milésima de segundo de tu vida. Tú te arrepientes, Dios te perdona. Ahí vemos ejemplo del ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo en la cruz. Él fue perdonado porque él se arrepintió. Pero ¿acaso sabes tú cuándo te vas a morir? ¿Acaso sabes tú si la muerte te sorprenderá hoy? Si te sorprenderá ahorita, si te sorprenderá mañana, teniendo la puerta abierta para dar el paso y entrar al reino de los cielos cuando parta de este mundo. ¿Cómo puedes desaprovechar una oportunidad tan grande? Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan maravillosa, el reino de los cielos. Yo le aconsejo a todo aquel que ha escuchado esta palabra que por favor entregue su vida al Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde, porque el fin se acerca. Y por eso dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesucristo en su gran mayoría hablaba y se proyectaba como que Él era el gran pastor, el buen pastor, que Él era el camino. ¿Por qué? Porque hay otro enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, que se llama Satanás, que también está trabajando para llevar las almas al infierno. Jesucristo vino aquí al mundo y trabajó y dio testimonio para que las almas sean salvas, porque hay otro que está trabajando para que las almas se vayan al infierno, que el Señor lo reprenda. Y ese es el trabajo que la iglesia ha continuado, el trabajo que el Señor Jesucristo dejó aquí como fundamento y empezó y estableció y puso un fundamento, y sobre ese fundamento que es Jesucristo, la iglesia del Señor está predicando la palabra de Dios. Pero qué pena que muchos ignoran este mensaje, qué pena que muchos ignoran la palabra de Dios, pero nosotros en el nombre de Jesús seguiremos predicando la palabra de Dios, porque estamos seguros de que muchos serán bendecidos y que serán iluminados, y ese es el trabajo que Dios nos llamó y nos mandó a hacer, predicar la palabra de Dios por medio de las redes, en las calles, con megáfonos, con bocina. De toda manera predicamos, hacemos campaña para que las personas aquel día no tengan excusa. Así que ya tú sabes que Jesucristo es la puerta y que nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.